Entendido. En el nombre de Jesús. Sé que hay muchas necesidades, sé que hay personas con conflictos económicos, conflictos donde tienen que pagar una deuda, sé que hay personas con necesidades a nivel de salud de otra índole, cualquier cosa que le da en parte gustada, porque creen que de eso, pero hay mucho. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas. Muy bien. Hola Mariano, ¿cómo estás? Alexis. Bien, todo bien, Ariel. Estela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Vamos a esperar unos minutitos y vamos a ver si empezamos, ¿sí? ¿Y cómo van? ¿Todo bien? Bien. Me parece interesante el tema de la Trinidad. Ajá, bueno. Vamos a terminar hoy con el Espíritu Santo y vamos a tocar el tema de la Trinidad. Y la semana que viene, o sea, nos falta un poquitito del Espíritu Santo, ¿sí? Porque vimos todas las acciones. ¿Qué haces? ¿Cómo andás, Marcel? Vimos todas las formas que tiene el Espíritu Santo de tratar a nosotros, a la iglesia y demás, y ahora vamos a ver qué pasa con el Espíritu Santo en nosotros. Hola Norma, ¿cómo estás? Y después vamos a tratar la Trinidad. Y ya les adelanto que la semana que viene vamos a hablar de nosotros mismos, vamos a hablar del hombre, de la gloria, del hombre glorioso y del hombre miserable, para poder entender por qué Satanás, del cual vamos a también hablar, es el hacedor de todo el problema de nuestra vida. Pero bueno, eso es para la próxima. Vamos a empezar, Mariano, te hago una pregunta. Sí. ¿Te animás a hacer una pequeña oración para empezar? A ver, ¿se me escucha? Sí, perfectamente. Ah, bueno. Pues ahora después conecto la cámara, porque no está la cámara puesta mía, ¿no? No, no te preocupes. Yo Bueno. ahora voy a compartir pantalla, así que no te preocupes. Si querés Bueno. estar con la cámara apagada, no hay problema. Bueno, Está bien, ahora oramos. igual la prendo. Sí. Dale. Señor, gracias por este momento. Gracias por estos hermanos, por poder compartir esta hora, por aprender de tu palabra, Señor. Guíanos con tu palabra, Señor, y con tu amor, y que podamos aprender un poco más de vos. Amén. 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 Bueno, vamos a empezar compartiendo lo que habíamos visto la semana pasada, ¿sí? Vamos a compartir este. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño repaso para llegar al punto que nos falta del Espíritu Santo. Habíamos visto que el Espíritu Santo era la tercera persona de la Trinidad, ¿sí? Que en el Antiguo Testamento se la conoce como Ruaj, en el Nuevo Testamento como Neuma, espíritu, aire, soplo, aliento. Que el Espíritu Santo testifica, ¿sí? De la verdad, es la fuente de testimonio y de revelación personal, ¿sí? Y hay una frase aquí abajo que es muy interesante, que se las voy a leer desde acá porque yo no la llevo a leer en la pantalla. Dice, es como una especie de resalte que dice que el Padre es el ejecutivo, el Hijo es el arquitecto, pero el Espíritu Santo es el contratista. Bien.
Las características que habíamos visto en Dios y en Dios Padre y en el Dios Hijo, que es el Espíritu Santo, tanto el Espíritu Santo como Dios Padre como Dios Hijo tienen una personalidad, ¿sí? Hemos visto también en la clase pasada que el Espíritu Santo, dentro de su personalidad, tiene características de ser inteligente, una persona inteligente, de enseñar, oír, juzgar, escudriñar, guiar, amar, convencer, hablar, ayudar, que también posee sentimientos, características de su personalidad, ¿sí? Que también posee poder, es una persona con poder, no es solamente un espíritu o una energía, sino que es una personalidad con poder, que posee voluntad. Él nos da y nos quita, nos puede dar dones, ¿sí? De acuerdo a su voluntad. Habíamos visto y nos habíamos preguntado cómo era su deidad, cómo era su característica divina, ¿no? Se ha confirmado por la misma palabra, ¿sí? Si podemos comparar pasajes del Antiguo Testamento de Isaías con pasajes de Hechos de los Apóstoles. A través de sus nombres lo podemos encontrar nombrado como Dios, ¿sí? Como Señor, como Santo. Lo vemos también en los atributos, muy similares a los atributos de Dios Padre y de Dios Hijo, omnipresente, omnisciente, omnipotente, verdadero, eterno, santo, dador de vida. Lo vemos en los Hechos. Lo encontramos como creador del mundo en el primer y segundo versículo de Génesis, ¿sí? Reconocido por Job. Es inspirador de la palabra. Recordemos, vamos a hacer una aclaración, la Biblia está escrito por muchos autores, ¿sí? El Espíritu Santo inspira en cada uno de sus autores y los utiliza para que con su característica personal nos escriban las ideas de Dios plasmadas en la Biblia. Entonces, más que inspirador, es un inspirador, ¿sí? Inspirar es meter aire hacia adentro, ¿sí? Y lo que hace el Espíritu Santo es expirar, soplar, ¿sí? Esa verdad en los autores de cada uno de los libros de la Biblia. También fue quien intervino en el hecho de engendrar al Señor, ¿sí? Acordémonos de que se presenta, el ángel le dice que el Espíritu Santo le dice a María, a través del Espíritu Santo vas a engendrar a un niño que se llamará Jesús. El Espíritu Santo convence al mundo, regenera, santifica, es su vicario. Vicario es ayudante, es una de las autoridades de la iglesia. Yo voy rápido con esto porque es lo que vimos la semana pasada, ¿sí? Dentro de la relación trinitaria, o en la Trinidad, es coigual con el Padre y el Hijo, siendo identificado su nombre con el de otras personas de la Trinidad. Por eso encontramos en 1 Corintios 6:11, como dice ahí, el Espíritu de Dios, y en Gálatas 4:6, el Espíritu del Hijo. Siendo el enviado del Padre y del Hijo, ocupa el lugar dentro de la Trinidad junto con ellos, en el mismo nivel. ¿Cuáles son los símbolos y las tipologías? Bueno, habíamos dicho que tipo es una ilustración, persona, lugar, objeto, oficio que instituye, que prefigura o nos dice una realidad determinada. Y un símbolo es algo real, por ejemplo, no sé, un escritorio, una mesa, que representa algo que es invisible. Esa es la definición de Pérez Millos. Dice que algunos de ellos son el aceite, que significan santidad, iluminación, el agua, el fuego, el viento, el sello, el rocío, el río, el siervo de Abraham, la nube del desierto. Habíamos visto todos y estaban todos los pasajes para leer. ¿Cuáles son los nombres con que se los conoce? Bueno, Espíritu de santidad, de verdad, Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, Espíritu del Padre, Espíritu de Jesús, de Cristo, etc. ¿Cuál es la relación del Espíritu Santo con la palabra de Dios? Bueno, habíamos dicho que el Espíritu Santo revela, da a conocer algo que está hasta este momento desconocido, ¿sí? Toda la palabra de Dios es una revelación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nos está revelando
lo que Dios quiere revelarnos, ¿sí? Hay cosas que no van a ser reveladas. Recuerden, Pablo fue llevado al tercer cielo y no nos contó en sus escritos qué es lo que él vio. Vio cosas que eran indecibles e imposibles de que nos las transmita. O sea, Dios nos revela lo que Él quiere, pero también en la relación del Espíritu Santo con la palabra de Dios es que inspira, atrae hacia los pulmones aire u otra sustancia gaseosa, quiere decir inspirar. Despertar o causar en el ánimo de sentimiento, un sentimiento, una sensación o una impresión. O sea, como dijimos recién, inspirar es cargar de una sustancia gaseosa a los pulmones para después, como un soplo divino, como un viento, darle a ese autor de la palabra de Dios, que es a través de una persona, que es el autor real del libro, mostrar esa inspiración de Dios. ¿Qué nos revela a través de la palabra? ¿Sí? Es revelado revelado por la naturaleza, por medio de la preservación, por la providencia, por la comunicación directa, por milagros y por la persona de Cristo y por su palabra. Comunica o inspira en forma directa, por medio de visiones, por medio de sueños, éxtasis, traslaciones o enviándola por medio de sus ángeles. Están los pasajes para que podamos leer y confirmar. El Espíritu Santo es el autor del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y dice la segunda carta de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es el autor del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y su tarea tiene un alcance verbal y plenaria, porque el Espíritu Santo fue quien escogió a los escritores de los dos libros, fue el que comunicó el mensaje, fue el que dio la orden de escribirlo, solo permite que sus palabras sean escritas e impide que se omita cualquier palabra que él no quiere, impide que se omita cualquier palabra y no deja que nada de lo que él quiere transmitirnos escrito. El Espíritu Santo limita el mensaje, ¿sí? Iluminación es la actividad que realiza el Espíritu Santo en el hombre, capacitándolo para que entienda el mensaje de la palabra de Dios. En el inconverso le hace comprensible la realidad del pecado y lo convence de su condición de pecador. Y en el creyente se encarga de enseñar y de mostrar las cosas espirituales. ¿Cómo se presenta en el Antiguo Testamento? Bueno, en la creación del mundo, ¿sí? En la creación del hombre, en los hombres del Antiguo Testamento, se manifiesta obrando en medio de los hombres, se manifiesta solo en algunos, como en Josué, capacitándolos para tareas específicas, dándoles sabiduría. Wow. Se manifiesta en forma temporal en algunas personas escogidas. ¿Cómo es la presencia del Espíritu Santo en la vida del Señor? Y vamos más rápido. En la persona vimos cómo era en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es en la persona de Cristo? Fue profetizado. O sea, a través del Espíritu Santo y por Isaías, por ejemplo, como también por Jeremías y otro montón de profetas, fue profetizado. Fue el instrumento divino de su concepción a través del Espíritu Santo. Le dice, el ángel le dice a María, a través del Espíritu Santo vas a engendrar un hijo y se llamará Jesús. Fue permanente en su vida, en su juventud, en la juventud de Cristo y en su tentación. Recordemos que en esos 40 días de tentación el Espíritu Santo lo llevó, pero estuvo con él. Fue en el medio por el cual se ofreció a Dios, fue uno de los instrumentos de la resurrección. Y es su vicario, ¿no? Volvemos a la misma palabra, es su ayudante de Cristo en su obra en la tierra y en los cielos. Y en la obra del Señor es el que lo ungió. Recuerden el pasaje en el cual Jesús se encuentra con Juan el Bautista y Juan el Bautista lo bautiza y una paloma se deposita sobre él y se escucha la palabra de Dios que dice: este es mi hijo
amado en quien tengo complacencia. Es el que dota de todos, de poder al ministerio de Jesús, ¿sí? Y a través de Jesús, el Espíritu Santo manifiesta la plenitud de Dios. Fue su conductor en el ministerio terrenal de Cristo, y Cristo mismo nos anuncia y nos introduce en el Espíritu Santo. Nos habla de que Él se va, pero nos va a mandar al Consolador. ¿Cómo es la presencia en esta era, en la era en la que nosotros estamos viviendo, que es la era de la gracia? Bueno, en Pentecostés, recuerden ese pasaje, Hechos 2, estaban todos reunidos y unas lenguas de fuego y un viento recio apareció entre los que estaban reunidos y hubo un derramamiento del Espíritu. Vino el Consolador. Veamos la trascendencia de ese día. Bueno, el Espíritu había sido prometido, era esperado, ¿sí? Y fue anticipado por el soplo divino, cumplió el día preparado por Dios, y en los acontecimientos de ese día se encontraban en el lugar que el Señor les había mandado, se manifestó la presencia divina de Dios, versículos 2 y 3, y se introduce Dios en la casa donde estaban reunidos. Se produjo la llenura del Espíritu, la gente se maravilló, se conmocionó el lugar, se predicó el Evangelio y se convirtieron al Señor. Y ahí están los distintos versículos de ese capítulo 2. En la iglesia, bueno, el Espíritu Santo en la iglesia es un don. Fijémonos en estos pasajes que están aquí escritos. El que une al cuerpo de Cristo es el que habita en el cuerpo de Cristo, que habita dentro de nosotros. Es al que el Señor nos incorpora, nos convence a la iglesia y es una de las autoridades de la iglesia. Dirige la actividad, dirige a los siervos, dirige las decisiones, constituye a los ancianos, a los pastores, dirige la adoración y mantiene la comunión. Es el que controla el pecado. Nos muestra, la segunda de Tesalonicenses 2:3 dice que nos muestra la maravilla y el propósito de la misericordia de Dios en la preservación de su creación, el que garantiza su morada en este nuevo pacto. ¿Cómo es la presencia del Espíritu Santo en nosotros? Acá llegamos. Esto es lo que nos quedaba del Espíritu Santo. Y ahí vamos a ir un poco más despacio. Bueno, ¿cómo es la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros? La presencia del Espíritu Santo puede ser vista desde dos puntos de vista. En sus obras y dentro de, o a través de nuestros ministerios personales. ¿Sí? Y en cada una tenemos dos características. El Espíritu Santo puede actuar en nosotros, ¿sí? De dos formas. Una forma es posicional y la otra es experimental o progresiva. Bueno, la palabra lo dice. Progresivo quiere decir que va pasando a lo largo de nuestra vida después de que conocemos y nos entregamos a Cristo. Y posicional es aquel cambio que realiza el Espíritu Santo en el momento que aceptamos a Cristo y nos convertimos y empezamos a creer. Podríamos agregar algo. Hay personas que dicen creer, ¿sí? Y se dan cuenta de que no tienen ningún cambio. Y hay personas que a lo largo de su vida, como decía el otro día Fabián en la prédica, ¿no? Pasan años en la iglesia y nunca nada. ¿Y por qué? Porque quizás es porque realmente no creen. Es porque el Espíritu Santo por ahí no mora o está constricto dentro de uno. Vamos a ver. ¿Cuáles son las obras que realiza en nuestra vida? Obras del Espíritu Santo. La primera, regenerar. La palabra griega que se utiliza en Timoteo 3:5 es palingenesia, que quiere decir nacer de nuevo. A veces es importante ver en el original de la escritura cuál fue la palabra en griego, si es en un Nuevo Testamento, o en hebreo, en el Antiguo Testamento, y cuál es la traducción. Eso nos da una idea más profunda. Miren lo que dice Tito 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia
justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. O sea, quiere decir que la regeneración que hace el Espíritu Santo en nosotros es como un nuevo nacimiento. Esta regeneración es individual, alcanza a todos, no a uno, ¿sí?, sino a todos, y es una regeneración con poder. A ver, no es una regeneración de poder, no es que nos hace nacer con poder, sino que nos da la potestad y la autoridad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Y es radical, aparece en el momento en que nosotros empezamos a creer. Dice también que es la que nos permite ser sus hijos. Miren lo que dice Romanos 8, 14, 16, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu usa la palabra. Primero de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál es la simiente corruptible? La carne. El hecho de ser regenerados, nuevos nacidos en el Espíritu Santo, nos hace nacidos de una simiente incorruptible, es Cristo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Permite que el Espíritu coloque a Cristo en nuestro corazón y produce la resurrección espiritual. Dice 1 Corintios 12:13, y podemos leer todo el capítulo 6 del libro de los Romanos, que la resurrección espiritual habla de algo nuevo. El bautismo, ¿sí?, es semejante a morirse y resucitar, ¿sí? Es similar a la muerte y a la resurrección, ¿sí? Nosotros cuando nos bautizamos y aceptamos, ¿sí?, realmente morir para nacer nuevamente, ¿sí?, es como si Cristo hubiera muerto, hubiera sido sepultado y fue resucitado. Para nosotros es esa regeneración, ese nuevo nacimiento. Nos da una nueva naturaleza y la vida de Cristo empieza a formarse en nosotros, ¿sí? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo. O sea, nos cambia el pecado que teníamos encima por una paga nueva que es la vida nueva en Cristo, ¿no? Otro acto, otra obra del Espíritu Santo en nosotros, nos sella. Y de esto habíamos estado hablando un poco la semana pasada y vamos a ir un poco más en profundidad. Efesios 1:13 dice, ahí está mal puesto, no es 1:3, sino que es 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es a ver, las mujeres, no porque los hombres no cocinen, van al supermercado, compran un producto y si tienen esa maquinita, tienen una bolsa, ponen la maquinita, bajan la palanca y la bolsa queda sellada. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Sella nuestra vida, nos pone, no es que cierra la posibilidad del pecado, nosotros vamos a seguir siendo pecadores, ¿sí?, pero nos ponen como una marca. A través del Espíritu Santo, todos los cristianos son sellados, o sea que todos vamos a ser sellados, todos los que creemos, ¿sí? Somos sellados al creer. Volvemos a leer el mismo pasaje. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de Dios, el evangelio, la buena nueva de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados. ¿Sí? ¿Por qué nos tienen que sellar? ¿Cuál es la razón del sello que nos pone Dios a través del Espíritu Santo? Porque nos conviene en propiedad divina.
Segunda de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu con nuestro corazón, porque nos da seguridad de ser propiedad de Dios. Efesios 1:13, lo que acabamos de leer, y el destino es guardado para el Espíritu, somos guardados para Dios. No contristéis al Espíritu Santo, dice Efesios 4:30, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, la marca que nos pone el Espíritu Santo como creyentes, el día que seamos redimidos, ese día van a mirarnos y van a decir, ah, este es mío, dice Dios. ¿Qué es el sello? La marca de propiedad en la antigüedad, ¿sí? En una época era una firma, ¿sí? Y nosotros tenemos la marca de Dios. 1 Corintios 6:11 es el versículo. Dice, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es esto? Y que a veces no le prestamos atención. Próximo punto. Otra obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos coloca arras. ¿Qué es una arra? Era una garantía, se denomina arra a una garantía de pago. En realidad son las 13 monedas tradicionales de oro o de plata, todas del mismo tamaño, que simbolizan los bienes de que los cónyuges van a compartir. La palabra arras viene del latín arra o arra, que significa promesa o garantía, y ha sido usada por comerciantes durante muchos siglos atrás. Vamos al ejemplo de hoy. Me quiero comprar un auto. Bien, ¿cuál es tu garantía? Me dice el de la concesionaria. Yo te lo voy a pagar, pero ¿qué garantía tenés? Sí, tengo un sueldo, tengo una casa, puedo comprarlo porque, bueno, esa es la garantía. ¿Y qué significa entonces? Era el pago anticipado de una compra, era la garantía de que lo voy a pagar completamente. En alguna época era cuando se comercializaban, en aquellas épocas, cuando se comercializaban cereales, se entregaba una bolsa con un puñado de cereal, arras, como confirmación de acuerdo, y era la certificación también de un casamiento. Se entregaban los 10 dracmas, y esto lo explica en Lucas 15. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Nos pone una garantía de que de herencia eterna. Nos dice y nos adelanta qué es lo que vamos a poseer en esa herencia eterna. La primicia del Espíritu Santo, dice Romanos 8:23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Y dice que también son las primicias de la cruz, que fue Cristo el primer fruto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de haber resucitado Cristo nos lo está mostrando el Espíritu Santo como la primicia de lo que va a pasar con nuestros cuerpos el día que hayamos muerto físicamente, pero que estemos presentes. Es como una garantía que nos pone el Espíritu Santo de lo que nos va a pasar. Otra obra que hace el Espíritu Santo, adoptar. Es un acto por medio del cual el Espíritu Santo nos coloca en la posición de ¿qué? De hijos de Dios. ¿Sí? La palabra utilizada en griego es eutesia y quiere decir que nos adopta como hijos. ¿A quiénes? A todos los convertidos. Todos son adoptados por posesión y por experiencia. Hablábamos que las obras de posesión son en el momento que nosotros aceptamos la verdad, aceptamos la palabra de Dios, aceptamos a Cristo. Por experiencias a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Sí? Nosotros, gracias a ese espíritu que nos adopta, podemos decirle a nuestro Padre Celestial, Abba Padre, o Papito, traducido. Por posesión es eso. Romanos 8:15, y por experiencia, 8:16, el Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu
¿sí? De que somos hijos de Dios, ¿sí? O sea, a medida que vayamos creciendo en nuestra vida de cristianos, vamos a ir afirmando nuestra fe y afirmando también nuestra adopción o la adopción que Dios hace de nosotros. En la adopción romana, explica ahí, el adoptado tenía los mismos derechos y beneficios que el hijo de sangre, y entre los judíos no existía la adopción legal, pero sí práctica. Recordemos el caso de Moisés. Moisés iba a morir junto con todos los menores, la madre lo coloca en una canasta y lo hace flotar por el río, porque sabía que quien se estaba bañando del otro lado era la hija del faraón y que lo iba a adoptar, y Moisés fue adoptado. Podemos leer Éxodo 2:10, y dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo, dice la palabra, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Bueno, otra obra que hace el Espíritu Santo es morar en nosotros. Vamos a explicar una cosa. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Somos templo o morada del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo mora, nos usa como habitación. La palabra que se usa en griego es hoy, es casa. Somos la casa del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 6, 19, 20. ¿O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis en Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificado pues a Dios en vuestro cuerpo y por vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Espíritu Santo habita en el corazón. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos el cuerpo, instrumento de vida, el templo, naos en griego, santuario interior, o edificio en su totalidad, si usamos la palabra hierón. Lugares donde habita en la iglesia universal. No está hablando de la iglesia universal, acá estamos hablando de toda la iglesia de Cristo. Por eso se la llama universal. Y la iglesia local, nuestra iglesia, y también habita en nosotros mismos, en cada uno de nuestros creyentes. Ahí están los pasajes. Dice, el que no tiene el Espíritu no es hijo. Romanos 8, 9b. El que no tiene el Espíritu no es hijo, dice Pablo en la carta a los Romanos. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El pecado no saca al Espíritu, dice primera carta de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir solamente en forma espiritual. El Espíritu reside personalmente, Dios mora a través de él en nuestras vidas, y el conocimiento de su morada es por la palabra, por la experiencia, a través del fruto. Dice por la palabra, 1 Corintios 6, 19, ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Por la experiencia, a través del fruto, más el fruto que vamos a dar a través del Espíritu son, dice Gálatas 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Otro punto o obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos unge. Acordémonos que una de las traducciones de Mesías derivaba de la palabra ungido o Mashiach, que es ungir, es frotar con aceite. Unción sagrada, unción general, lavado, ahí hay algunos de los pasajes. ¿Para qué se usó? En el Antiguo Testamento la unción se aplicaba a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes, pero también a algunos utensilios sagrados. En el Nuevo Testamento unge el Espíritu Santo a todos los creyentes. Y también a Dios, a Jesucristo. Todos somos ungidos. Dice Tito 3, 4 a 6, pero cuando se manifiesta la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente a través de Jesucristo.
¿Qué significa? Bueno, hay una lista de personas que han sido ungidas, ¿sí? Empezando por José, terminando por Miqueas, y ahí la pueden leer y están en apunte con cada uno con su cita bíblica. ¿Para qué o qué significa para nosotros? Eso es lo importante. ¿Qué significa que somos ungidos? Una cosa para aclarar, que nadie venga y le diga que la unción del Espíritu Santo, que paso la unción del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo nos unge, nosotros somos ungidos, igual que Cristo. ¿Y nos unge para qué? Nos unge para limpiarnos, ¿sí? Para ser convertidos o convertirnos, para dedicarnos, ¿sí? ¿Por qué para dedicarnos? Los ungidos son dedicados a Dios, dice Éxodo 28:41, y con ellos vestirán a Aarón, tu hermano, y a los hijos de él, y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Mm? Y por otro lado, nos capacita. Nos capacita por qué y para qué. Nos da el discernimiento y la actitud que son resultados de esa unción, y por eso estamos capacitados para conocer los ministerios del Espíritu. Colosenses 2:3 dice, para que sean consolados sus corazones unidos por Dios hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Bien, habíamos dicho que el Espíritu Santo hace esas obras en nosotros. ¿Qué obras hace en nuestros ministerios personales? Cada uno de nosotros tenemos un ministerio personal, ¿sí? Así como Cristo tuvo su ministerio, cada uno de nosotros tenemos nuestro ministerio. ¿Cuál es el ministerio que nos ha legado Cristo? Vayan y lleven la palabra de Dios a todo el mundo, ¿sí? ¿De qué depende de eso? Del Espíritu Santo y cómo trabaja en nosotros. Nadie puede hacer nada si no es a través del Espíritu Santo. Y esto es algo progresivo, no es una tarea de inmediata a partir del momento en que nos convertimos. No nos deja como posesión o privilegio, sino que vamos a ver la tarea cotidiana y progresiva que va haciendo el Espíritu Santo dentro de nuestro. Y eso nos va a permitir que nuestro corazón se prepare para poder actuar y transformar a otros. Lo que hace, ¿sí? ¿Cuáles son los actos del Espíritu Santo dentro de nuestro ministerio? Primero, renueva. Dice ahí Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Espíritu Santo nos da en nuestro ministerio una nueva capacidad, que es reorientar nuestra vida en todas las áreas. ¿Para qué? Para que nos podamos presentar en el altar, para que no nos conformemos a este mundo, ¿sí? Nosotros no tenemos que adaptar a este mundo, sino que tenemos que no nos tenemos que amoldar al mundo. El transformarnos, hacer una metamorfosis en nuestra persona, es algo que puede ser radical, pero que es lento. Ese cambio va a ser lento en nosotros. Vamos a tener una renovación. La palabra griega es anakainosis, hacer nuevo o de nuevo. Es lo que dice ese pasaje. Otra cosa que hace en nosotros, en nuestro ministerio, llena de plenitud, llena o nos da plenitud. O sea, llena nuestro ministerio del accionar del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu? Es el dominio o control que el Espíritu puede ejercer en nuestra persona, ¿sí? Es un mandamiento, es el objetivo de Dios en la vida de todos los creyentes. Así vivía Cristo. Uno puede ser lleno en varias oportunidades, ¿sí? Por ejemplo, Pablo fue lleno 2 veces. En el Hechos 9:17 habla de Pablo cuando Jesús había mandado a Ananías para que vaya al lugar donde él estaba en Damasco, ¿sí? Y le dijo